Actitud. Es el comportamiento habitual que se produce en diferentes circunstancias. Estas determinan la vida anímica de cada individuo y están patentadas por las reacciones repetidas de una persona. Este término tiene una aplicación particular en el estudio del carácter, como indicación innata o adquirida relativamente estable, para sentir y actuar de una manera determinada. Estoy convencida de que actitud y actitud positiva es lo que necesitamos para seguir creciendo en el aprendizaje. Y hablando de aprendizaje, en el día de hoy, este tema que Neurona hizo un fructífero recuento, el artículo de opinión, tiene dos elementos en los cuales nos vamos a centrar en el día de hoy. Ellos son los modalizadores y los conectores lógicos. La modalización tiene que ver con las formas, los modos o la manera en cómo tratamos o enfrentamos el discurso. Cuando hablo del discurso, no estoy hablando de ese momento puntual donde subimos a un podio y disertamos frente a algunas autoridades o en alguna ceremonia. El discurso más bien se refiere a esa secuencia lingüística que expresamos al hablar, ya sea de manera oral o escrita. Los modalizadores discursivos son complementos que modifican la oración completa y no solo el verbo o las formas verbales. Su funcionalidad radica en cuanto el emisor del enunciado quiere manifestar lo que cree o lo que piensa con respecto a algún tema, poniendo de manifiesto así la subjetividad u objetividad frente a determinado tema. Y es importante que presten atención a esta palabra, subjetividad. Recuerden que la subjetividad tiene que ver con mostrar tu punto de vista. De hecho, cuando hablamos, estamos mostrando nuestro punto de vista, lo que creemos sobre determinada situación, o podemos mostrar cierta distancia al comunicar alguna información, y es ahí donde hablamos que se comunican las cosas tal y cual son. Estamos hablando entonces de la objetividad, donde no se admiten opiniones. Pero los modificadores discursivos tienen que ver mucho con la subjetividad. Muy importante. Los modalizadores pueden ser lógicos o pueden ser apreciativos. En esta clase nos vamos a centrar en los modalizadores lógicos. Esos modalizadores lógicos tienen que ver con el grado de certeza, de probabilidad, de negatividad que asume el emisor frente a lo que está planteando. Dijimos entonces que los modalizadores lógicos pueden ser de probabilidad, de certeza. Aquí también podemos decir de veracidad. Y también, por último, pueden ser de negatividad. Imaginemos una situación donde un periodista tenga que comunicar esta noticia, tenga que decir, por ejemplo, el gobierno construirá una presa en el río. Este enunciado se comunica de manera objetiva, pero cuando el periodista quiere mostrar una postura, introduce una marca lingüística. Probablemente el gobierno construirá una presa en el río. De esa manera, esta palabra probablemente, la cual es un adverbio, denota la incertidumbre del emisor frente a lo que está comunicando y ha tomado una postura de duda,
de algo que posiblemente suceda como posiblemente no suceda. Es importante destacar que los modalizadores lógicos son adverbios y locuciones adverbiales. En el grado de probabilidad, adverbios como a lo mejor, probablemente, quizás, tal vez, son muy utilizados en un artículo de opinión. La otra clasificación, certeza o veracidad, tiene que ver con esa postura que asume el emisor cuando está convencido de lo que está hablando, cuando va a tomar una postura porque está plenamente convencido de que lo que va a comunicar es así o está sumamente de acuerdo. Por ejemplo, la oración. El COVID-19 ha afectado una gran parte de las familias del mundo. El hablante puede introducir una marca lingüística o un modalizador como el siguiente. Ciertamente, el COVID-19 ha afectado la vida de gran parte de las familias del mundo. Dentro de esa clasificación, adverbios como obviamente, evidentemente, indudablemente, también, asimismo, y locuciones adverbiales como desde luego, en efecto, en realidad, ni más ni menos, sin lugar a dudas. La última clasificación, los de negatividad o los que muestran este grado, todo lo contrario a lo que hemos expuesto hasta ahora. Este se va a anteponer o a contraponer a la certeza o veracidad. Estas marcas lingüísticas dejan ver claro cuál es la postura del emisor frente a ese enunciado que él está comunicando. Negatividad utiliza adverbios como nunca, jamás, no, ni por asomo. Exponer es presentar, exhibir o manifestar una información o cosa para que sea apreciado en público a la vista de todos. También podría decir que es aplicar el sentido genuino de una palabra, texto o doctrina, que puede tener varios o es difícil de entender. En este día vamos a conocer sobre el texto expositivo, a raíz de la palabra clave exponer. Vamos a ver qué es el texto expositivo, cuál es su función, cuáles son sus características y cómo se organizan los textos expositivos. Pero antes voy a conocer, ¿qué sabes tú, neurona, de los textos expositivos? ¿Qué has oído? Que sirve para exponer ideas o conceptos. Muy bien. Buen punto y hay que tenerlo en cuenta desde ya. Sirven para exponer ideas o conceptos. Quiero ahora invitarlos a que leamos un texto expositivo. Vamos a ver. La contaminación ambiental es la presencia de cualquier residuo que causa un perjuicio no solo al medio donde vivimos, sino también a los seres que lo habitan. Esto quiere decir que la contaminación ambiental se da por diferentes factores causando un gran daño al medio y a la humanidad. Entre las principales causas de la contaminación ambiental tenemos grado y tipo de desarrollo de la sociedad. Se ha establecido como dogma de comportamiento el crecimiento y consumo ilimitado de bienes, aceptando la premisa de que un grado de desarrollo elevado es sinónimo de alto consumo. Concentraciones urbanas e industriales. La forma de vida implica la concentración y por tanto las actividades propias de esta. El fenómeno del crecimiento urbano es un hecho innegable, lo que ha generado un incremento de los problemas ambientales. Entre las principales consecuencias tenemos cambio climático. La contaminación que realizan los hombres ocasiona que la capa de ozono cada vez adelgace y se contamine, ocasionando los cambios de clima que hoy en día se dan, además de traer también como consecuencia el efecto invernadero. Deterioro del suelo. Este se da debido a las acciones que realizan los humanos, como por ejemplo la deforestación, la desertización, erosión
etc., lo cual tiene que llevar a la reflexión si esto es correcto o no. En conclusión, se puede afirmar que aún en el siglo XXI se da la contaminación ambiental, lo cual ocasiona graves consecuencias y todo por causa del hombre que no cuida su hogar. Es momento de reflexionar. ¿Se estará haciendo lo correcto para poder cambiar este gran daño? Excelente tema, ¿no te parece, Neurona? Así es, profesora. Muy bien. ¿Y cuál era el fenómeno que se presentaba en él? La contaminación ambiental. Correcto. ¿Te diste cuenta cómo estaba organizado? Entiendo que presenta un orden de causa y efecto. Correcto. Causa y efecto, un tipo de organización donde se analizan las causas de un fenómeno o problema y luego se presentan los efectos que éste produce. En este texto, el autor plantea el desarrollo de las sociedades como sinónimo de consumismo y ese impacto que esto tiene sobre el medio ambiente. Asimismo, presenta como una de las causas de la contaminación ambiental el crecimiento o la concentración de las urbes y esas grandes industrias. Todo esto va a impactar directamente en el medio ambiente, agravando el cambio climático, la erosión de los suelos. El autor nos hace allí una invitación a reflexionar sobre el accionar del ser humano, que éste entienda que la tierra no es solamente su casa, también es el hábitat de muchos animales y plantas. Ahora, Neurona, que hemos leído este texto, un texto expositivo de modo de organización, causa y efecto, vamos a adentrarnos ahora entonces en lo que es el texto expositivo. El texto expositivo. Un texto expositivo es aquel que proporciona información sobre un tema. Podemos decir que es el texto que define un concepto, una realidad o un hecho de manera objetiva. Este tipo de texto no admite opiniones o sentimientos. Es muy usado en el ámbito académico y científico. Su función principal es informar mediante una exposición, siendo este referente para el aprendizaje. Dentro de su estructura tiene una introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción se presenta el tema que se va a trabajar y el enfoque que se va a utilizar para el desarrollo. En el desarrollo se expone de una manera clara, ordenada y precisa el tema o fenómeno que estamos tratando. En la conclusión se resalta lo más relevante del tema y esta va ubicada en la parte final. Las estrategias expositivas utilizadas son: la definición, nos permite definir conceptos. Ejemplificación, esta brinda al autor la facilidad de aclarar ideas con algunos ejemplos. La reformulación, permite repetir una idea utilizando otras palabras. En cuanto a los tipos de textos expositivos, tenemos dos clases: textos divulgativos y textos especializados. Los textos divulgativos van dirigidos a un público en general, es decir, que no se requiere un conocimiento previo para entenderlos, al contrario de los especializados, que están orientados a personas expertas en el tema tratado. El vocabulario de este tipo de texto debe ser específico, propio de la materia, utilizando algunos tecnicismos. Refiriéndonos a la organización, este puede estar organizado en el modo problema-solución. En este tipo de organización se desarrollan diversas formas para resolver un problema. También puede estar organizado causa-efecto. En este modo se presentan las causas que originan un problema y luego se analizan los efectos que producen ese fenómeno. El siguiente modo de organización es pregunta-respuesta. Este permite al autor crear o generar la necesidad del conocimiento y luego explica el contenido. El de comparación y contraste es otro modo en el que se analizan las semejanzas y diferencias entre dos realidades. Otros modos de organización son secuencia temporal y enumeración descriptiva. Ahora vamos a ver este esquema.
3 características importantes de este tipo de texto son: número 1. La redacción debe estar en tercera persona del plural y singular. Recordemos que la tercera persona del singular es él, ella, y las del plural, ellos, ellas. Número 2. Este debe ser objetivo, lejos de las opiniones y sentimientos del autor. Número 3. El lenguaje debe ser claro y preciso.